escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones al equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, el de Último Minuto Cúcuta y su director Sebastián, y el de Notidía. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos cibernautas y mis queridos oyentes. Cali nos llena de esperanzas, nos llena de esperanza a los colombianos y nos sentimos muy regocijados con esa marcha que hubo en Cali y sobre todo con esa voluntad guerrera de los caleños de pararse y de decirle no más a esos violentos que los han tenido secuestrados. Decidimos unirnos a el proceso de información e investigación que el programa La Noche está haciendo hoy. Y miremos esas marchas multimillonarias, esas marchas, que son millones de personas. Mirémosla, observémosla. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son elocuentes y son el fiel reflejo, Claudia, de aquellas personas que quizás, pues muchas de ellas entenderán las razones de la protesta pacífica, pero no comparten los bloqueos y tampoco los actos de vandalismo que han marcado ya estas cerca de 4 semanas de manifestaciones en Colombia. Esas imágenes son fiel reflejo del hastío de la gente, pero también del desespero, porque muchos de ellos se han visto afectados directamente, no solamente en su bolsillo, porque pues los precios de los alimentos han subido, sino también en términos de seguridad. Cali quizás es la región del país que con mayor impacto ha sufrido las consecuencias de las violencias que en muchos casos han rodeado estas manifestaciones. En la ciudad de Neiva, Claudia, también los ciudadanos salieron a marchar, son pobladores de esta región de Colombia que ya no aguantan más y que están viendo las consecuencias día a día de lo que ha venido sucediendo en Colombia, donde la situación empeora con el paso de los días. Lo decías tú al comienzo, las pérdidas del paro nacional ya ascienden a 10.2 billones de pesos, que eso, para que nuestros televidentes lo comprendan, son 2.800 millones de dólares. Según el Ministerio de Hacienda, diariamente el paro le cuesta a Colombia 484 mil millones de pesos. Estamos hablando, Claudia, de más de 130 millones de dólares diarios que pierde Colombia en productividad como consecuencia del paro nacional. Han sido días y noches muy difíciles para la tercera ciudad más poblada de Colombia. La tranquilidad de 2,5 millones de habitantes de Santiago de Cali ha sido alterada por la violencia vandálica que infiltró las protestas sociales que sacuden al país desde el 28 de abril. Ante los violentos que quieren seguir imponiendo el caos y el miedo, o bloqueando vías públicas e incluso extorsionando a la gente para permitir su movilidad, hoy la ciudadanía unida participó en la Marcha del Silencio. Una mayoría que pacíficamente expresó su cansancio frente a la zozobra, su deseo de paz y de trabajo. Dignidad al trabajo, queremos paz, Cali libre,
No más bloqueos. Amor por Cali. Los mensajes desde la multitudinaria manifestación en la capital del departamento del Valle del Cauca fueron claros. Reconciliación y paz para su ciudad y la región. Estamos ya cansados de tanta violencia, estamos cansados que nos maltraten la ciudad, el vandalismo. Quisiera decirle a usted, mi hermano caleño, que los buenos somos más. Esta expresión tranquila de miles y miles de caleños no fue la única en el país. Otras ciudades como Neiva, Popayán y Medellín también le dijeron no más al vandalismo, no más a la destrucción y la violencia. Estamos aquí en paz, todo en paz. Nos sentimos secuestrados. Bueno, un mensaje es para todos los colombianos. Vamos a salir adelante. Queremos hacer país entre todos. Somos hermanos. No nos matemos. Somos hermanos. Vámonos de la mano. Al unísono, un llamado al diálogo desde todos los sectores como camino de soluciones. Sí a la paz, sí al entendimiento, al diálogo. Suplicar que nos perdonemos, suplicar que superemos el hambre, la miseria. Y un rechazo rotundo a los bloqueos en vías nacionales que han afectado gravemente al sector productivo y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos. A todo el mundo le está costando estos bloqueos y no hemos ganado nada, todos vamos a perder. No podemos seguir secuestrados, no podemos permitir que hayan colombianos que quieran destruirlo, que con nuestros esfuerzos, con nuestros impuestos, lo dañen, lo destruyan. Octavio Quintero es el presidente de la Junta Directiva de FENALCO del Valle del Cauca. Don Octavio Quintero, bienvenido al programa La Noche. ¿Y por qué apoyar esta marcha hoy en Cali, esta marcha de las personas exigiendo su derecho a la movilidad, a la vida, a la seguridad, a la integridad, al trabajo? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches, Claudia. La realidad es que yo creo que esta es una expresión ciudadana, una expresión cívica donde toda la comunidad caleña se manifestó, digamos, en unidad, en una actitud de diálogo, de cercanía, cero confrontación, solamente buscando la manera de trabajar, de cómo desbloqueamos un poco los corazones, ser mucho más cercanos, mucho más inclusivos, mucho más solidarios. Creo que fue una marcha muy bonita en el buen sentido de que solamente estamos buscando reivindicar, digamos, de que Cali es de todos, que Cali, pues los caleños queremos trabajar, queremos vivir en paz, y eso es como el gran mensaje realmente, es tender puentes, es unir corazones y buscar también que desbloqueemos de pronto los corazones y también las vías para que haya un flujo de alimentos y de todas las actividades empresariales que tanto se necesitan y tanto hemos padecido en estos 28 días de paro. Señor Quintero, ¿usted qué percibe en la mentalidad de los caleños en este momento? Claramente fue una marcha pacífica, pero se percibía también el hastío, en muchos de ellos la rabia por esta situación, tanto tiempo estar esperando y sin tener ninguna solución. Y lo más grave, el mensaje que para muchos de ellos termina quedando, y es que pues es la voz de los violentos la que está primando, porque son ellos los que están terminando siendo víctimas de estos bloqueos que ya completan ya casi su cuarta semana. Pues yo no quisiera hablar de rabia, porque si entramos en ese terreno, desafortunadamente nunca terminamos. Nosotros estamos hablando es un poco más de cercanía, expresarnos de una manera cívica y solidaria. Yo simplemente creo y sí entiendo que ha habido una afectación impresionante a la economía, ha sido un tema demasiado complejo. Entendemos lo que ha sufrido, digamos, el empleo, los productos costosos, la falta de movilidad. Pero yo creo que hay unos diálogos a nivel local, municipal, a nivel departamental, con la arquidiócesis, hay unos diálogos a nivel regional con la gobernación del Valle, hay unos delegados del gobierno nacional acá y también hay unos diálogos con, digamos, en el gobierno nacional exactamente con todo lo que es el comité de paro. O sea que yo diría que hemos tenido un desgaste muy grande, sí, pero no podemos entrar nosotros ahorita en, digamos, en confrontaciones y generar ira y odio y desesperanza. Pues yo creo que tampoco se trata hoy, y se trataba precisamente era de construir, de tender puentes, de ver cómo todos los caleños y los colombianos
nos entendemos y cómo salimos de este bache tan impresionante y difícil que estamos padeciendo todos, porque es que es toda la sociedad y toda la comunidad, desde el ama de casa y el trabajador que se tiene que transportar en un mío, que no tiene cómo transportarse, del empleado que no puede llegar a su fábrica o a su trabajo, del ama de casa que tiene que pagar más caro sus productos. Entonces, ese es el sentido, un poco más constructivo, ¿no? Ese fue el mensaje y lo que yo percibo y lo que yo entiendo. Sí, esa es la reivindicación a los derechos básicos de los ciudadanos que muy bien lo explica Jefferson. Claro que hay cansancio de las personas a no tener su tranquilidad y la tranquilidad básica. Es que la tranquilidad no es un lujo, es el derecho a la vida, a la integridad, a poder ir al médico, a trabajar, que es básico. Son millones los colombianos que quieren ir a trabajar y eso no es un secreto. Está bien, hay quienes quieren ir a un paro, hay quienes quieren manifestar su descontento de esta manera, pero la mayoría de los colombianos quieren que sus derechos pues no sean pisoteados por quienes quieren manifestar su descontento, obviamente, y así pues también interpretamos esta marcha, la marcha de los derechos básicos, sobre todo con la afectación que está teniendo la economía que va directamente al empleo. Ustedes como FENALCO tienen unas cifras preocupantes, don Octavio, que quiero que las comparta, según esa encuesta realizada entre los empresarios hasta el 21 de mayo, que las pérdidas ascendían a 1.2 billones. Cuéntenos esas cifras y esas repercusiones tan duras hoy para el empleo y para la economía y para el comercio. Sí, querida Claudia, exactamente, qué bueno que me pregunta eso porque FENALCO hizo entre sus afiliados una encuesta de las primeras 3 semanas sobre todo lo que ha afectado y todas las pérdidas que ha generado, digamos, el paro en esas primeras 3 semanas. Hoy ya estamos a 4 semanas y creo que un poco más de esta situación. Las primeras 3 semanas, los resultados que dio esto es que, de acuerdo a la encuesta y de acuerdo a las proyecciones que tenemos, se generaron pérdidas por cerca de 1.200.000 millones de pesos. Y ningún sector se salva, todos están complicados. Es más, el 94%, me parece, el 96% de los empresarios y comerciantes de los 23 sectores y 43 subsectores analizados, porque nosotros tenemos 23 sectores representados en nuestra junta, en nuestro gremio, y 43 subsectores, y el 96% dijeron que se le habían bajado las ventas. El 84% habían cerrado sus negocios total o parcialmente en medio de todos estos de esos 21 días de paro. El 72.3% dijeron que tenían restricciones de movilidad, dificultades para llegar. El 61.4% hablaron de temas de inseguridad, de vandalismo, de saqueo. O sea, de alguna manera habían sufrido. Y esto simplemente también, a pesar de que habían temas que nosotros no preguntábamos, los mismos empresarios planteaban, digamos, la carga psicológica que tenían, el problema de que los trabajadores llegaran a su trabajo, que estaban perdiendo órdenes de compra, que estaban perdiendo sus clientes, que no estaba llegando la materia prima, que le estaban llegando los alimentos y los productos que estaban vendiendo mucho más baratos, en fin, mucho más costosos. Entonces, claro que sí, este es un golpe muy complicado y no solamente para el sector comercio, porque el sector comercio entenderán que es el mayor empleador en Cali, sobre todo, que tiene el 23% del empleo del Valle de Cali, y genera 273.000 empleos en Cali. Entonces, hay en riesgo una cantidad de empleos que si no se soluciona el tema a tiempo, pues el tema social va a ser muchísimo más complejo. Esa es una realidad y ante eso, no solamente digo yo, y lo hablaba ahorita, lo estamos hablando del sector comercio. Si usted ha visto todo el sector industrial, la Cámara de Comercio hizo un estudio ya proyectado precisamente a esta semana, lo hizo hace 15 días, los primeros 8 días, pero ya lo proyectó a esta semana con un grupo muchísimo más grande de empresarios afectados y habla de pérdidas cercanas a los 4 billones de pesos. La Cámara de Comercio es el gremio de gremios que tiene pues 100.000 empresas afiliadas o asociadas o que tienen en el registro mercantil. Ustedes entenderán que ese es un tema social complejo y entonces volvemos a lo que tú decías, Claudia, es que el pobre que tiene que pagar el alimento más caro, el pobre que tiene que pagar 2 o 3 pasajes en un taxi o en un pirata para llegar a su trabajo o en mototaxi porque no tiene transporte público. En fin, yo creo que todos estamos sufriendo y lo que nos preocupa pues es que mientras recuperamos la pérdida de todo infraestructura económica de la región y de Cali y el Valle del Cauca,
pues la pérdida de empleo es lo que más nos preocupa a nosotros. Muchas empresas, muchísimas empresas que están con el 20, con el 30, con el 50, con el 80 de actividad, que quizá no puedan mantener una, lo están haciendo con un esfuerzo muy grande y quieren hacerlo hasta el último momento, ser solidarios con sus trabajadores, pero llega un momento en que la empresa dice no puedo más, pero tratamos de que esto termine pronto para que realmente esos empleos no se pierdan, o al menos si se pierdan sea lo menos posible. Desde la perspectiva de los comerciantes en Cali y específicamente en términos de seguridad, ¿ustedes qué lectura hacen de estos bloqueos? ¿Creen que son actos espontáneos de unos manifestantes, de unos protestantes que quieren buscar unas reivindicaciones ante el gobierno nacional? ¿O detrás de estos bloqueos hay una organización quizás más estructurada que persigue otro tipo de objetivos, como por ejemplo afectar la seguridad de todo el Valle del Cauca y del resto del país, de su seguridad alimentaria? Gracias, Jefferson. Vea, mire, nosotros, y esto yo creo que ya se ha vuelto una frase trillada, el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse, el derecho a la huelga, el derecho a reunirse, todo está absolutamente garantizado por la Constitución. Nosotros, nuestros empleados, participan y apoyan y acompañan en estas actividades cívicas. Claro, lo que no está bien es que haya bloqueo de vías, que haya vandalismo, y en eso creo que la autoridad, tanto la Presidencia de la República, como el señor alcalde, como la señora gobernadora y todas las autoridades dicen que, digamos, están en la función, digamos, de ayudar a recuperar el orden realmente donde esta situación, digamos, de hay vandalismo, donde hay saqueos, donde hay ya exceso, donde hay, digamos, de alguna manera infracción a la ley, pues hay alguna acción de las autoridades. Yo creo que en eso están y nosotros estamos realmente, sobre todo, confiados que a par y paso de que hay unas negociaciones, como decía antes, regionales, locales, la curia, aquí con delegaciones nacionales en Cali, con el Comité de Paro a nivel nacional, que a par y paso vayan, digamos, levantando los bloqueos para que esta situación no se complique más. Sí, muy grave que en esa encuesta los comerciantes en Cali, el 95% asegure que sus ventas cayeron más de un 95%, gravísimo, y que el 84% ha tenido que cerrar establecimientos total o parcialmente, muy grave. Pues don Octavio Quintero, mire, muchas gracias por esa radiografía, gracias por compartir con nosotros la expresión de esa marcha tranquila, pacífica. Obviamente, pues hubo un momentico de tensión, pero una marcha que habló claro, de manera tranquila y pacífica. Muchas gracias, don Octavio Quintero, presidente de la Junta Directiva de FENALCO Valle del Cauca. Que tenga buena noche. Muchas gracias. María del Rosario Carvajal es una de las promotoras de la marcha que vivimos hoy en Cali, que pudimos cubrir, una marcha que tiene un mensaje clarísimo, y es reivindicar los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados desde el 28 de abril. Es la directora de la Unidad de Acción Vallecaucana. Bienvenida, María del Rosario Carvajal, al programa La Noche. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jefferson. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. ¿Qué expresó la marcha hoy? ¿Qué mensaje le dejó a Colombia y qué mensaje envió a nivel internacional? Claudia, realmente cuando pensamos en esta marcha, considerábamos que pues, era un momento tan duro y como tan inédito que estamos viviendo, pero también nos llamaba a una reflexión de país, a una reflexión sobre la vida, a una reflexión de no más muertes, no más sueños truncados de jóvenes, de policías, pero también veíamos unos temas sociales muy importantes que debemos abordar. Entonces consideramos que esta marcha también nos hacía tender puentes hacia poblaciones vulnerables, hacia buscar oportunidades, hacia realmente escuchar otras voces y escuchar posiciones distintas y divergentes que nos ayuden a consolidar una Cali más incluyente y una Cali con más equidad. Entonces creemos que realmente fue un espacio fraterno, un espacio de unión y un espacio que nos invita a, con las dificultades que tenemos, a salir adelante. Hablamos de que Cali somos todos, que Cali nos necesita. Y hablábamos de desbloqueos del corazón, desbloqueos de la mente, desbloqueos de la razón,
y un desbloqueo de la ciudad, o sea, el desbloqueo también en nuestra actitud y, muy importante, el volver a aprender el aparato productivo de nuestra ciudad, de nuestra región. Como saben, también tenemos el tema tan complejo de Buenaventura. Realmente pues, es muy apremiante, pero también vemos que hay unos temas sociales tan importantes de abordar. Entonces creo que es un momento también de ejemplo para el país. Cali ha sido una ciudad receptora de migraciones del Pacífico, del sur del país, y siempre ha sido una ciudad que ha acogido a comunidades provenientes de distintas áreas. Ahora tenemos también una migración importante de venezolanos. Entonces, realmente Cali ha sido como un soporte para Colombia en todo el tema del Pacífico colombiano y en toda la problemática del suroccidente del país. Muchas gracias por darme este momento para poder expresar qué nos llevó a que convocáramos la marcha. Fue un clamor de la ciudadanía, en general y de entidades como la Unidad de Acción Vallecaucana, que trabajamos en temas de liderazgo y en temas de cultura ciudadana, de generación de interés por lo público, siempre tendiendo puentes entre la ciudadanía y los gobiernos locales y departamentales. Sí. Señora María del Rosario, ¿qué sentimientos cree usted que salieron a flote el día de hoy en esa manifestación en la que participó activamente gran parte de la sociedad caleña? Creo yo que esta mirada distinta que les decía, las decía anteriormente, creo que también hay una responsabilidad del empresariado para trabajar arduamente en los temas sociales que nos aquejan. Venimos de un año muy duro de pandemia. Si bien, como decíamos, los bloqueos son actos ilegales, hay de trasfondo un tema social importante y hemos estado también cerca a los sitios donde están los puntos de bloqueo, también trabajando de la mano con el sector social de la ciudad y viendo posibilidades para estos jóvenes. Como decíamos, hay distintos actores, y lo mencionaba ahora Octavio Quintero, pero realmente sí vemos un tema muy importante de crear oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de que exista una inclusión laboral a la población informal. Entonces, sí creemos que aquí hay un llamado muy importante a este trabajo. Y Cali ha sido una ciudad, y el Valle del Cauca, una ciudad de un tejido empresarial comprometido con el sector social, pero vemos que tenemos un camino por andar y por escalar y poder cubrir población que ha estado muy afectada. Vimos muchísimos letreros, María del Rosario, de personas diciendo no más bloqueos, dejen trabajar, el derecho al trabajo. Las reivindicaciones sociales vienen de la mano con ese tejido empresarial, o atacando ese tejido empresarial es como se resuelven las cosas. Yo creo que es como, Claudia, un trabajo en ambos sentidos, ¿no? Sentimos, como dicen, mucha angustia de un aparato productivo detenido, pero entonces acciones que se están haciendo paralelamente podemos ir volviendo a reactivarnos, y ese era el llamado cuando hablábamos hoy del desbloqueo de nuestras actitudes, pero también del desbloqueo de las regiones. El derecho a movilizarnos libremente, el derecho al trabajo, el derecho a poder otra vez reactivar nuevamente la economía, una economía golpeada por pues casi un año largo de pandemia, y por problemas sociales que venían de atrás también. Empezar a pensarnos en formación para jóvenes muy específicamente relacionada con las competencias que requieren el sector empresarial. Entonces, empezar a formar específicamente en algunas actividades donde quizá la persona pueda hacer un trabajo y a la vez está estudiando. Entonces, ir viendo cómo podemos empezar a tender esos puentes donde podemos dar más posibilidades, donde por venir de barrios de Agua Blanca, de zonas muy complejas, La Ladera, Siloé, que no se rechacen en las compañías, sino que se abran posibilidades a estas personas con antecedentes judiciales, acompañarlos en procesos
de resocialización, pero que puedan tener acceso a emprendimientos o que puedan tener acceso a programas de empleabilidad. Hemos visto cómo algunas empresas ya han arrancado procesos de inclusión laboral con pocas competencias, pero van haciendo formación dual. Entonces, es un trabajo mancomunado. Vemos sector empresarial muy ávido de contribuir, aún en momentos tan difíciles como los mencionabas ahora, Claudia, de la situación en los distintos sectores con este paro que prácticamente el 28 cumplimos un mes. María del Rosario Carvajal, directora de la Unidad de Acción Vallecaucana, y hoy fue una de las promotoras de esta multitudinaria Marcha del Silencio en la ciudad de Cali. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias, Claudia. Un honor estar con ustedes. Bueno, queridos, yo creo que María Rosario no entendió la última pregunta que hizo Claudia Bursátil. Claudia pregunta que si el tejido productivo se activaba destruyendo o dejándolo trabajar. Esa era más o menos la pregunta que Claudia Bursátil hizo. Yo creo que María Rosario no la entendió porque ella dijo que era desde las dos vías. Y no puede ser de las dos vías porque no puede ser destruyendo el tejido social. Pero lo que sí, algo muy bonito ahí, me gusta mucho esa actitud que ellos tienen, bastante constructiva, ¿no? Bastante constructiva. Esta es la, digamos así, el talante, la ideología, el pensamiento, el sentimiento realmente del colombiano. No es eso que estamos viendo de profesores con 3 alumnos tumbando un posta y que ese carro de ese profesor es de la Universidad del Cauca. Todavía no ha salido nadie a preguntarle a la Universidad del Cauca por qué ese profesor tenía un carro que es de uso de la universidad para ese tipo de cosas. Porque es una verdad que no podemos ocultar, que uno de los graves problemas de Colombia es el tema de los profesores motivando, inspirando en las universidades a los jóvenes con su doctrina comunista. Mire, queridos, hay una situación, aunque es en Bogotá, pero también nos da una alerta de que puede suceder en cualquier otra parte. Sorprenden a 3 personas llevando gasolina para ayudar a los chinos a defenderse en la protesta. Dice a la persona que agarran con la gasolina. El combustible, según la policía, iba a ser usado para hacerle daño a los uniformados. Los capturados fueron interceptados cerca del Portal de las Américas. Autoridades en Bogotá capturaron a 3 personas que llevaban gasolina entre sus pertenencias. Uno de los jóvenes detenidos dijo, al ser preguntado sobre el combustible que los transportaba para ayudar dijo que era para ayudar a los chinos a defenderse. O sea, este jovencito que está ayudando a transportar la gasolina está convencido de que alguien está atacando a los jóvenes y que esos jóvenes, claro que les dice chinos, tienen que defenderse. Mire esa idea que se está vendiendo ahí, ¿no? El coronel Juan Carlos Gutiérrez, oficial de inspección de la institución, afirmó que este material iba a ser usado para afectar la vida de nuestros policías, especialmente al personal del SMAT. Una vez capturadas, estas personas son presentadas ante la Fiscalía y procesadas por los delitos de violencia por vías de hecho en vía pública y asimismo por utilización de medios y elementos que afectan a las personas que estaban allí, detalló el general. En el Portal de las Américas se registraron algunos disturbios, pero no tan graves como las otras noches. Es una cosa pues lamentable el hecho de la gasolina, pero mucho más lamentable la expresión del chico que detienen de decir que lo lleva para que los chinos puedan defenderse. O sea, a ese muchacho ya le metieron en su cerebro, ya le lavaron el cerebro y le metieron en el cerebro que es
que están atacando a los muchachos, ¿no? Entonces que él tiene que ir a ayudar a defender a los muchachos. Sigue la indignación en Colombia acerca de la concejal que ayer lo mostramos, ¿cierto? Ayer sacamos esa noticia. Indagación preliminar contra la concejal Heidi Sánchez del Movimiento de la Colombia Humana por publicación en las redes. La Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra de la concejal de Bogotá, Heidi Sánchez, por la publicación de mensajes en redes sociales que había generado el ataque a varias ambulancias en la ciudad en el marco de la protesta. Y yo encontré hoy otra noticia vieja, de como el 17 o el 19, también una noticia falsa de ella. Grave eso, ¿no? Grave eso, porque ¿qué está pasando con el equipo de trabajo de la Colombia Humana? El director de la Colombia Humana llama a incendiar el país. De hecho, este viernes está llamando a otra protesta que esperamos los jóvenes entiendan que no tienen que seguir secundando eso y se separen de ese libre derecho a la protesta que tienen cuando ellos salen solos a protestar. Y tenemos, por un lado, el director de la Colombia Humana incendiando el país y mandando un mensaje subliminal cada rato de que va a haber un golpe de Estado. Por otro lado, tenemos a la jefe de prensa, a María Antonia Pardo, que sin dolerle un segundo y sin dudarlo, sin titubear, dijo que esa niña que se murió en ambulancia igual se iba a morir, ¿no? De hecho, causó desasosiego a todas las personas que estaban participando de ese evento en el que ella estaba. Y también tenemos otra situación con Gustavo Bolívar, que está involucrado en un posible delito. Bolívar se está apartando de sus funciones como congresista y está auspiciando grupos delincuenciales de choque en contra de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que el senador Gustavo Bolívar compartió una colecta que está haciendo el colectivo Manos Limpias, con el que se busca darle recursos a los manifestantes conocidos como la primera línea, que en ocasión han sido los que terminan enfrentados contra la policía y el ESMAD. Varios usuarios cuestionaron al senador por apoyar ese financiamiento cuando se ha visto que muchas de estas confrontaciones terminan con civiles y uniformados heridos. Según varios juristas, el senador Bolívar estaría financiando grupos delincuenciales porque se supone que para las marchas no deben haber personas con cascos ni indumentarias, sino protestar pacíficamente. Él está recaudando dinero para confrontaciones contra la fuerza pública, lo que está generando obstrucción a vías públicas. Grave esta situación. Bueno, esperamos que los abogados en Colombia y la misma ciudadanía se manifieste al respecto. Ha venido difundiendo cadenas y videos falsos de lo que está ocurriendo en las protestas y esto está incentivando las protestas violentas, está haciendo apología al odio y es más, se rectifican. Ha dicho varias veces que se han desaparecido unas personas y no están desaparecidas. Se rectifica la noticia, pero él la sigue manteniendo en el muro igual de mal. Asimismo indicó que por esta situación se instauró una denuncia penal contra el senador Gustavo Bolívar en la Corte Suprema de Justicia para que lo investiguen y determinen si cometió alguna conducta ilegal al recaudar dineros para quienes conforman la primera línea en la protesta. El derecho es claro, las manifestaciones no son pacíficas, pero cuando las mismas desbordan, esto está fuera del rango de la protección internacional. Cuando el senador hace alusiones a recursos económicos de 100 millones de pesos es para que tengan una confrontación con la fuerza pública, eso está grave. El asunto es que si fueran manifestaciones pacíficas no necesitan apoyo económico. El senador Bolívar busca dotar de instrumentos a los manifestantes para que se enfrenten a la fuerza pública. El hecho es dotar a la primera línea de algunos elementos que les sirvan
para confrontar a la policía, él está premeditando que va a haber un choque en la fuerza pública y no puede haber procesos violentos. La Fundación Manos Limpias ha creado este vaki para dotar a los jóvenes y a las madres de las primeras líneas, cosa que también está mal, involucrar a esas mamás, de escudos y cascos y guantes para proteger sus vidas de la brutalidad policial. Si puede donar algo, gracias. Si no, favor RT. Fue el mensaje que lanzó el senador Gustavo Bolívar y que motivó la denuncia. De acuerdo, hasta ahora, hasta el momento, ha logrado recaudar 40.075.333 pesos, gracias al aporte de 798 usuarios. La meta hasta el 3 de junio es de 100 millones de pesos. En la descripción dice que los recursos serán destinados a escudos, cascos, guantes y respiradores químicos para unos 200 jóvenes de ese grupo. Es de anotar que sobre el paro y en entrevistas con medios internacionales, Bolívar ha dicho que estos son muy antiguos y nunca se han tenido en cuenta los reclamos que los motivan, pues eso es difícil de frenar este movimiento porque no responde a la convocatoria de un grupo político o de un sindicato, sino de multifacética la solución de reunir a todas las organizaciones sociales en torno a una mesa. Y lo que hace el gobierno es llamar a sus amigos de derecha, a otros de centro, agregó Bolívar. Por último, nuestro país ha estado dominado desde la conquista española por un sistema bipartidista de élite que nunca ha tenido en cuenta el pueblo indígena, el pueblo alto, los campesinos y los líderes sociales. Y resulta que los que más tierras tienen en Colombia son los líderes indígenas. Y todo lo que él habla en contra del capitalismo tiene a su hijo viviendo en Estados Unidos estrato 20. Sigamos aquí con nuestros aliados de NTN 24. Manifiesto, así como lo has dicho, era una comunicación interna dentro de nuestra CGT Antioquia y la CGT Nacional al presidente y compañero Percio Yola Palomar. En esta comunicación pues le dábamos a entender de que algunos sindicatos filiales de nuestra CGT Antioquia habían hecho voces de expresión de que en sus empresas no estaban llegando los insumos de materias primas para seguir produciendo los diferentes productos que sacan allí. Y entonces estos trabajadores vinieron a un comité ejecutivo que nosotros hicimos aquí en nuestra sede el pasado viernes 20, dejaron la inquietud y fue así como en el comité ejecutivo tomamos la decisión de escribir internamente y hacíamos el llamado de la preocupación de los trabajadores. Desafortunadamente esta comunicación se filtra a los medios de comunicación, se filtra igualmente a los medios políticos, tanto de derecha como de izquierda, y comienzan a hacer política con ellos, a tratar de mostrar otra situación interna dentro de nuestra central obrera. Nuestra central obrera, quiero dejarlo claro, en ningún momento está dividida. Nosotros en CGT Antioquia seguimos apoyando a nuestro compañero Percio Yola y toda la comisión de nuestra CGT en el Comando Nacional de Paro. Nosotros seguiremos también convocando a las diferentes movilizaciones o jornadas que se hagan en la ciudad de Medellín, nuestro departamento Antioquia, desde el Comité Departamental de Paro. Pero desafortunadamente se le ha dado y se ha tergiversado la información que era interna nuestra, y es así como esta mañana pues me han llamado muchos medios, inclusive algunos compañeros míos de la central a nivel nacional, han hecho pues como referencia al tema porque interpretan de que es que nosotros de pronto nos estamos apartando de las orientaciones de nuestra CGT nacional. En ningún momento es así. Los trabajadores lo que han dejado y lo que han manifestado en las diferentes empresas que son trabajadores afiliados a los sindicatos que son filiales de nuestra CGT, y la preocupación de ellos es que los empresarios les han manifestado de que no va a haber insumos para hacer sus productos, entonces van a tener que suspender contratos o de pronto liquidar contratos. Esta preocupación la queríamos reflejar nosotros igualmente al interior de nuestra central obrera para que se hiciera un análisis. Pero que quede claro, nosotros también condenamos la violencia, venga de donde venga, no la compartimos en ningún momento.
y tampoco estamos de acuerdo pues con tanto bloqueo, porque eso está perjudicando todo lo que tiene que ver con los insumos de comestibles para la canasta familiar, el transporte terrestre. Está también haciendo efecto en lo que tiene que ver en el campo de la salud. Pues ya usted misma lo anunciaba, Claudia, en el sentido del tránsito de las ambulancias, lo que se está viviendo en algunas regiones. Pero esto no quiere manifestarse o decir que yo estoy en contra del paro, que estoy en contra de los compañeros que conforman este comando nacional ni departamental. Simplemente era como hacer conocer una voz de algunos compañeros y de algunos sindicatos que tenían preocupaciones y las siguen teniendo frente a la situación. Entonces, como les cuento a ti, Claudia, y a toda la opinión pública nacional e internacional, no es que estemos en contra, pero sí queremos como que nuestra central obrera hubiera conocido el tema, y seguiremos aportando y apoyando en la unidad de nuestra central obrera y también personas y trabajadores de Colombia. Claudia, hay que entender que a nivel nacional, es cierto, hay un comando nacional y ahí hay una gran cantidad de actores sociales de diferentes agremiaciones, tanto sindicales como la FECO estudiantil y maestros, y al mismo tiempo otros actores sociales como el campesinado, los pensionados con sus asociaciones, y están los estudiantes igualmente. Pero en las diferentes regiones han surgido una cantidad de dificultades. Todo esto es un acumulado de todos estos años de que se ha dejado de cumplirle a estos comandos o a este comando, a los trabajadores, a los pensionados, a los estudiantes, a la población en general. Se hacen acuerdos y después no se cumple. El sector indígena, que mira que también estuvieron haciendo sus movilizaciones. Y entonces ese acumulado estalló ahora en medio de una pandemia. Estamos hace un año en encerramiento. Ese encerramiento conllevó a que todo represado, la gente nos explotáramos, saliéramos a las calles, la gente sin empleo, la gente sin recursos económicos, el sector informal que vive el día a día, y entonces todo el mundo sin recursos explota en estos momentos. Pero es un gran acumulado de incumplimiento de gobiernos anteriores, y a este señor presidente Duque le tocó en estos momentos recibir toda esta carga reprimida que había en medio de una pandemia, que llevamos un año en medio de ella. A ver, yo he escuchado que los compañeros del Comando Nacional han hecho manifestaciones en el sentido de compartir que se abran las vías, pero entonces, ¿será que no se ha escuchado a nivel nacional? ¿O será que no se ha querido transmitir la información como es debido? Porque ellos reconocen que es que hay necesidad de que la canasta básica siga circulando, o sea, los productos de los insumos familiares, inclusive los insumos médicos, y tenemos también que mirar lo que tiene que ver con el medio de transporte público para las diferentes regiones, departamentos, o sea, la movilidad terrestre en el país. Hoy pues estaba yo escuchando que ya hoy los compañeros parece que hubieran llegado a unos preacuerdos, que no se han conocido cuál va a ser la posición del presidente Duque frente a esos acuerdos o esos preacuerdos para poder instalar la mesa de negociación. Y en esos preacuerdos están en la garantía para la movilización, la garantía de que la policía no siga haciendo esos actos, y lo mismo el ESMAD, que han mostrado mucha violencia con las diferentes declaraciones que se han dado, los estudios de la Fiscalía, los estudios de la Personería, los estudios de la Procuraduría, que es que no son falsos, son cosas que se han visto porque se han enrostrado en videos y se ha podido mostrar una situación de mucha violencia, pero es una violencia que viene de lado y lado, y no la compartimos ni en CGT Antioquia ni en CGT Nacional, que esa violencia siga progresando, porque es la destrucción del mismo pueblo por el pueblo. Señor Rubén Darío, ¿usted qué postura clara y concreta tiene sobre los bloqueos de la vía? ¿Para ustedes son una forma de manifestación o claramente es una expresión de violencia?
A ver, no, en ningún momento nosotros podemos hablar de expresiones de violencia. Los bloqueos, lo tengo considerado, se han dado, es por los incumplimientos del gobierno a todos esos acuerdos que se han hecho por años. Entonces la gente ha encontrado en ese medio una forma de presionar, entonces para que sean escuchados. ¿Qué han hecho los indígenas en diferentes partes del país para ser escuchados? Tienen que salirse a las vías, a las carreteras, hacer esos paros y no vandalizan, sino que hacen toda la jornada que a ellos les corresponde hasta que el gobierno designa unas comisiones y van y les escuchan para su diálogo. Aquí llegó a Medellín la minga de aquí de Antioquia la semana pasada, hicieron toda su jornada, acompañaron una de las primeras marchas, el gobierno de Antioquia los llamó, hicieron su jornada, trabajaron con la gobernación, con la alcaldía, lograron los objetivos de que fueran escuchados, atendidos y firmaron acuerdos, se devolvieron tranquilamente para sus territorios. Ellos inclusive cuando llegaron a Medellín fueron abordados por un grupo de gente que nada tenía que ver con ellos y ellos no les permitieron el ingreso a que les fueran a molestar, a que les fueran a incomodar. Y esta gente hizo la negociación que tenía que hacer con el gobierno departamental y local y en estos momentos están en sus tierras, están en sus regiones, esperando el cumplimiento de los acuerdos que firmaron. Pero desafortunadamente, si el gobierno no cumple, van a seguir encontrando que en los diferentes territorios haya ese tipo de manifestaciones para poder que sean escuchados. Pero en ningún momento se invita a la violencia, se invita a que nosotros estemos incitando a hacer ese tipo de cosas, no. Cada departamento tiene su problemática, ya ustedes mismos lo decían ahora, lo decía Claudia, en Cali, en Ibagué, en el Cauca, se hicieron hoy unas jornadas de movilización donde la gente estaba reclamando tranquilidad, pero al mismo tiempo reconocen de que es que hay incumplimiento por el gobierno para los acuerdos que se hacen con anterioridad y que es lo que están buscando hoy, ser escuchados igualmente, que se les respete también el derecho que ellos tienen, porque creo que los derechos de toda persona llegan hasta que nacen los de la otra persona. Pero en ningún momento se incita desde nuestra Central Obrera y desde nuestra Federación Departamental CGT Antioquia a ningún tipo de violencia, contra nadie ni contra nada. Siempre la rechazaremos. Pues queda claro el mensaje de Rubén Darío Gómez, presidente de la Conferencia Nacional de Trabajadores, con su sede en Medellín, en Antioquia, sobre esa situación frente a los bloqueos. Los bloqueos están afectando más al pueblo, a la gente, que finalmente haciendo presión al gobierno. Claro que le hace presión al gobierno, pero un costo altísimo para la gente, para el empleo y sobre todo para lo que más nos preocupa, que es la pobreza. Con esto no se va a resolver la pobreza, por el contrario, se puede acentuar. Muchas gracias, Rubén Darío. Que tenga buena noche hoy. Claudia, te pido un favor, pues que quede claro ante la comunidad internacional y el país Colombia que nuestra Central Obrera CGT en ningún momento está dividida, que vamos a seguir participando en el Comando Nacional de Paro y a nivel regional vamos a estar participando y convocando a las movilizaciones y acompañamiento a todas las actividades que se puedan programar en los medios pacíficos y que no haya ningún tipo de violencia desde ningún lado. Ojalá sea una tranquilidad total en estas jornadas, porque vuelvo y reitero, todo el mundo tenemos derecho a la protesta, como también los otros tienen derecho a la convivencia. Muchas gracias por la invitación, una feliz tarde aquí en Colombia. Estés muy bien, Claudia. Bueno, querido, definitivamente parece que viviéramos en en mundos paralelos, ¿no? Porque este caballero de alguna forma subliminalmente justifica la continuidad que ha tenido el paro, porque está bien cuando han salido un paro, pues porque era el día del obrero o era el 1 de mayo o por cualquier razón, pero un día, 2 días, 3 días, pero es que esto es un mes. Y lo más grave del paro es que ellos sí son responsables, ellos son corresponsables de los bloqueos, porque ellos hacen los bloqueos. Ellos son los del Comité del Paro, son los que han hecho los bloqueos. Ahora que a raíz de esos bloqueos que han hecho en las carreteras, porque es que así lo han hecho siempre, entonces vinieron
los que vandalizan las ciudades hicieron dentro de las ciudades los otros bloqueos al punto de cobrar peaje, ¿no? Entonces no tiene sentido que hacen protestas, los de la CUT hacen protestas por los peajes y resulta que nos ponen unos peajes dentro de las ciudades mucho más costosos, que además dentro de la ciudad no tienen por qué estar esos peajes ahí. Los promotores del paro son corresponsables de todo el desastre que está pasando y sobre todo de la situación económica que hay. Y fíjense que ellos sacan una carta interna tratando de solucionar una situación que sí los aflige a ellos económicamente, pero no importa que aflige a los demás. Pero sigamos en la tónica de nuestros amigos caleños de ser conciliadores. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Hay que ser conciliadores, pero hay que pararse en las posiciones y llamar las cosas como son y no permitir que las enmascares. Mire, en la noticia que presentamos de la concejal, nosotros tenemos un video, ¿cierto? Pero yo olvidé. Vamos a presentarlo y si pudiéramos presentar también el video que nos quedó de ayer del alcalde y el gobernador con el paro, que no lo presentamos. La Procuraduría acaba de abrir indagación preliminar contra la concejal Heidi Sánchez. Esto por esa polémica que se generó en redes sociales, esos mensajes en los cuales pues señala, y eso es lo que deberá determinar el Ministerio Público, si se habría generado o no ataques a ambulancias en medio de las protestas en Bogotá. La Procuraduría acaba de tomar esta decisión. Señala puntualmente que por información publicada en sus redes sociales con ocasión de las jornadas de protesta del pasado 22 de mayo de este año, la cual habría ocasionado vulneraciones a la integridad de la misión médica. Hay que recordar que el Ministerio Público, la Procuraduría en este caso, lo que hace es solicitar la práctica de diferentes pruebas para verificar pues la ocurrencia de esas posibles irregularidades. Este que ustedes ven en pantalla es el trino, donde ella señala grave denuncia, señala que mientras están a la espera de una ambulancia para recoger los heridos, acaba de pasar una ambulancia que fue requisada y encontraron allí gases lacrimógenos para el SMAT en Portal Américas. Esto generó, por supuesto, el pánico, la tensión, el ataque a estas ambulancias y por eso la Procuraduría se suma además a la Fiscalía en investigar esta situación. Señala el Ministerio Público en un comunicado que se acaba de conocer que se trasladaron copias entre las Procuradurías distritales para que en actuación disciplinaria se investiguen esos hechos denunciados por la concejal Sánchez en los que relató posibles lesiones oculares de los que fueron víctimas ciudadanos durante la jornada de movilización. Recordemos que le respondió rápidamente el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez y lo leo textualmente, abro comillas: concejala Heidi, su irresponsabilidad difundiendo información falsa puso ayer en peligro a la misión médica y ha generado que manifestantes paren ambulancias y les impidan pasar a atender heridos. Ayer la ambulancia que entró al portal estaba evacuando un policía herido, cierro comillas. Esa fue la respuesta del secretario de Gobierno, pero recordemos, repito, no solamente la Procuraduría investiga, la Fiscalía advirtió que están trabajando ya en esas circunstancias sobre los resultados luego de las denuncias de la concejal. El distrito ha dicho que al menos 16 ambulancias, eso es lo más grave, 16 ambulancias fueron atacadas por los manifestantes que buscaban esos gases advertidos en las denuncias de la cabildante. Hay dos temas importantes, ya para concluir. La Procuraduría pide en primer lugar mayor responsabilidad a los funcionarios públicos, y esto es muy importante porque se ha generado mucha tensión en las últimas horas en el marco de las protestas, y lo leo textualmente. El comunicado del Ministerio Público dice: para que en su calidad de autores civiles sean responsables de la información que suministran a la opinión pública, sus publicaciones en redes sociales, las declaraciones que conceden a medios de comunicación, y dice también que teniendo en cuenta que esta debe ser basada en datos comprobados. O sea, la información que los funcionarios publican debe estar comprobada en hechos ciertos a fin de evitar, dice la Procuraduría, que información tergiversada o desinformación causen pánico, generen violencia o incentiven el odio.
Por supuesto, muy importante esta apertura de indagación preliminar que se suma a la de la Fiscalía. Allí entonces, en los próximos días, el Ministerio Público deberá determinar si hay elementos o no para que se adelante un proceso disciplinario en contra de la concejal Heidi Sánchez por este tema. Y el llamado, pues muy importante, que hace el Ministerio Público a tener mayor responsabilidad en las publicaciones que se hacen en todas las plataformas digitales, especialmente, y como ocurrió en este caso, a través de las cuentas de Twitter. La ampliación de esta noticia, los detalles de la apertura de indagación preliminar que hace la Procuraduría, usted los puede encontrar en www.semana.com. Y recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales como @Revista Semana. A ustedes, muchas gracias. Mi nombre es Jesús Abad Colorado López, periodista y fotógrafo documental. Los estoy invitando de una forma muy especial a que participen en los premios de periodismo regional de la revista. Siempre no hay que dejar que suceda. Bueno, queridos, ya sabemos. También hay otra situación, pero bueno, esas se las dejo para mañana, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Mire, en medio de, vamos a poner el del alcalde primero. Ayer nos pasó algo, siguiendo las líneas de las marchas y los paros. Ayer fue el paro de los taxistas en Cúcuta, todo transcurrió aparentemente en orden, ¿cierto? Hubo unas pequeñas cosas que pasaron, pues realmente no fueron tan graves, se presentaron situaciones sí de todas maneras desagradables cuando atravesaron los taxis en algunos lugares, se presentaron situaciones de un taxista que abusivamente le quitó las llaves. Ese video también lo teníamos nosotros, ¿cierto? ¿Lo tenemos? ¿Lo pasamos? Vamos a mirar si lo podemos pasar mientras voy contándole la noticia. Llegó un taxista y le quitó las llaves a un motorizado, las llaves de su moto, porque iba a transitar por donde ellos tenían el bloqueo. Pues el dueño de la moto, eso es como que se metan en la casa de uno. Ahí tenemos el video, queridos. Vámonos, volumen. Problema. No, somos periodistas, tenemos que mostrar todo, lo siento, señor, lo siento, o sea, no pueden decirle que no grabemos, o sea, eso es lo que está viviendo. Fíjese lo que es respetar a la policía, ¿no? Porque la policía intervino y bueno, le pidió al de la moto que se fuera. Dentro del grupo de los taxistas también el que estaba ahí coordinando en ese momento el lugar, pues se disculpó, le quitó las llaves al que la había quitado, se la entregó al dueño de la moto y varios taxistas se disculparon. El señor de la moto estaba muy enojado, pero llegó la policía y lo calmó. Mire para todo lo que sirve la policía. Y ayer este video se nos quedó, esos dos videos nos quedaron por presentar y comentarles, porque en la negociación que hizo la alcaldía y la gobernación, a las 2:30, realmente temprano se levantó el paro. A las 2:30 de la tarde ya estaba levantado el paro, ya se han hecho los acuerdos y ya estaban dando las declaraciones el señor alcalde y el señor gobernador. Escuchemos lo que ellos dijeron. Desempleo, informalidad, de calidad de vida de nuestros habitantes y obviamente empeñados por un mundo y una ciudad mucho mejor. Señor gobernador, quiero agradecer la buena voluntad de todos los que hoy en un ejercicio de diálogo, de concertación, de escucha y de puntos de encuentro se ha llegado a un consenso. Al gremio de taxis de la ciudad de Cúcuta, generador de empleo, de desarrollo y de progreso permanente, con quienes todos los días nos encontramos en el servicio público de taxi. Al señor alcalde de la ciudad como líder de este proceso, a los señores alcaldes del área metropolitana
quien después de un ejercicio de escuchar los planteamientos, las exigencias y las peticiones que han hecho en el día de hoy, se ha llegado a el siguiente acuerdo: levantar una matriz de seguimiento de cada una de ellas, instalar una mesa permanente, como lo dice el señor alcalde, que permita avanzar en la solución de estos problemas que el gremio de taxistas tiene. La buena voluntad de las partes permite avanzar en la construcción de soluciones, y creo que hoy ese activo que tiene la ciudad de Cúcuta queda nuevamente demostrado. La protesta social de manera pacífica y en un entendido de que este ejercicio de construcción de soluciones es responsabilidad de todos. Por eso quiero celebrar este acuerdo al que se ha llegado en el día de hoy, que permitirá precisamente el levantamiento de la protesta que hoy tenían los señores taxistas. Un agradecimiento a la Defensoría del Pueblo por su acompañamiento. La Gobernación del Norte de Santander seguirá en su ejercicio de construir canales de comunicación, de diálogo y de concertación como el único camino para buscarle solución a los problemas del norte de Santander, de la ciudad de Cúcuta y del área metropolitana. Trabajando de manera unida, logramos salir adelante. Bueno, de verdad agradeciéndole aquí a nuestro gremio, primero que todo, que es el que está en este momento en las calles. Digamos, en el acuerdo con el señor gobernador, los señores alcaldes, el alcalde de Cúcuta, de empezar a trabajar punto a punto, como dice el señor gobernador, y sabemos que esto ahora sí va a empezar a funcionar como nosotros lo estamos pidiendo, y se van a ver los resultados, y al gremio va a ser favorable cada día más para nuestra productividad. Muchas gracias. Desempleo, informalidad. Bueno, queridos míos, dentro de todas las cosas que suceden, hay cosas locas para uno reírse, ¿no? ¿Cómo les parece a los infieles que a una mujer se le ocurrió inventarse un abuso sexual de la policía en Bogotá para poder ocultar que se fue de rumba? La fiscalía estableció que la mujer engañó a su pareja mientras aseguró que la policía la detuvo y en una estación abusaron de ella. Ahora la investigan por falsa denuncia. Por redes sociales, una mujer denunció que mientras se dirigía a su casa en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, una patrulla de la policía la requirió y como portaba una mochila, los uniformados aseguraron que era manifestante y decidieron trasladarla a una estación en calidad de detenida. Dijo en su publicación que mientras estaba en la unidad policial fue víctima de abuso y agresiones de parte de los uniformados. El caso se viralizó y la fiscalía arrancó con la investigación de la mujer. Llegó hasta el hospital de Kennedy en el sur de Bogotá y desde allí insistieron en los abusos y agresiones de parte de la policía. Sin embargo, la investigación arrojó un resultado lamentable para la Administración de Justicia. Los médicos establecieron que las heridas que ella manifestaba ocurrieron meses atrás y no encontraron de manera preliminar signos de abuso. Ese primer análisis de los médicos levantó sospechas en los investigadores al punto de iniciar una reconstrucción de los hechos. Dada la gravedad de la denuncia, el propio fiscal Francisco Barbosa ordenó priorizar la investigación. 10 funcionarios se encargaron de verificar minuto a minuto qué ocurrió y de qué forma la mujer fue víctima de ese abuso y dejó como responsable a la policía. Las indagaciones arrancaron con la interceptación telefónica, declaraciones, los videos de seguridad que establecieron el recorrido de la mujer mientras, según lo que ella había dicho, se dirigía a su casa. El recorrido que quedó en el video muestra cuando la mujer sale de su establecimiento nocturno en Bolirana, en la misma localidad. De camino de su casa, efectivamente, se encuentra con una patrulla de la policía y ocurre algo que cambió el rumbo de la investigación. Los uniformados siguen la ruta y la mujer hace lo mismo en direcciones contrarias. No la detienen e incluso logra llegar a su casa sin problemas. Cuando los investigadores, después de 2 días de revisar horas de grabación, confrontan a la víctima, esta termina por reconocer que no es cierto su denuncia,
que no la detuvieron, que no hubo abuso ni agresiones y que llegó al hospital de Kennedy, después de estar en su casa para afinar una coartada por escaparse de su novio para terminar hasta muy tarde en la Bolirana. La mujer de 28 años de edad y madre de un niño le dijo a los investigadores que fue víctima de un hurto, que le robaron un celular y que le regaló su novio y que necesitaba dar una explicación que no incluyera su paso por el establecimiento de diversión nocturna. De ahí que inventó la detención y el abuso de los policías que supuestamente la detuvieron antes de llegar a su casa. El problema para la mujer es que su caso resultó priorizado y los investigadores lograron en tiempo récord ponerle al descubierto su patraña. Ella misma la reconoció y la fiscalía, que fueron bastante diligentes con la investigación, nunca creyó que su caso terminara en el despacho del fiscal y menos que destinaran más de 10 funcionarios para resolver o atender su supuesta condición de víctima. Ahora, la mujer que inició esta historia como una víctima de abuso sexual y agresión física de la policía tendrá que enfrentar a la justicia que desgastó de manera descarada. Mientras tanto, de engañar a su pareja, hizo lo mismo con la fiscalía. Los médicos y los miles de personas que le creyeron su tragedia contada por redes sociales. Será investigada por falsa denuncia y la fiscalía plantea una imputación con esa conducta que puede dejarle una pena superior a los 6 años de prisión y que espera convertirse en un ejemplo para la sociedad de cómo no se puede llevar al engaño a las instituciones y menos en momentos tan difíciles en el país. Parece chistoso, pero es la locura. Imagínense cómo vamos que a alguien se le ocurre tener como una excusa por irse a rumbear que la violaron, ¿no? Está como si esto le va a pasar a esa señora, hay que mirar qué es lo que le van a hacer a la concejal de la Colombia Humana que creó un desastre peor. Bueno, la defensa del ministro Diego Molano ante la moción de censura en el Congreso. Escuchamos una parte de eso. No es contra los manifestantes pacíficos. A ellos todo el respeto, toda la garantía. Pero contra los violentos, una democracia no puede permitir esa violencia porque esa violencia destruye y erosiona la credibilidad y la legitimidad de una sociedad. Y quiero referirme a los bloqueos, porque aquí se ha dicho que yo califiqué a los bloqueos con el título de terrorista. Nunca lo dije, pero un bloqueo no está consagrado en la Constitución como un mecanismo de protesta. Un bloqueo sí está tipificado en el Código Penal, y un bloqueo es un delito, y ese delito afecta derechos de terceros, y un bloqueo afecta más de 14 derechos. Y le corresponde a la fuerza pública actuar para desmantelar esos bloqueos que han afectado a los colombianos durante los últimos años. Obstrucciones viales que afectan la vía panamericana, que tiene una nueva ciudad como Cali por muchos días sitiada, con desabastecimiento de gasolina. Horas tuvieron que sostener los caleños para poder conseguir un galón de gasolina. Filas de kilómetros en Cali para conseguir el galón de gasolina. Oxígeno negado a los enfermos de COVID en Cali y en el Valle del Cauca por los bloqueos. Y por supuesto, esta es una responsabilidad de la fuerza pública desmantelar los bloqueos que afectan los derechos de los demás. El bloqueo afectó la vida, como se ha dicho aquí, de una mujer en labor de parto en Chocontá. Lo vimos anoche en la vía Buenaventura, donde falleció un bebé. Y lo vimos en Buenaventura, de cómo usan e instrumentalizan desafortunadamente a los jóvenes. Ayer, en el operativo de ese desbloqueo en la vía de Buenaventura, Cali, vimos como unos niños entre 12 y 18 años le tiraban bombas molotov a los carros que pasaban en las tractomulas. A esos niños los instrumentalizan para garantizar un bloqueo que afecta los derechos de otros colombianos y particularmente del Valle del Cauca. Y lo tenemos que decir, porque esa es una realidad que la sociedad colombiana no puede permitir y nosotros mucho menos. Bueno, queridos, estamos todavía ahí a la expectativa, pero es una moción de censura que se va a caer.
Vamos a escuchar nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. ¿Inscrito en nuestra Huaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente 1 año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno somos más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina. Bueno, queridos, todos los saludos para los amigos de Ecuador, de Perú, de Chile, de Estados Unidos que nos siguen. Y pues todas las felicitaciones para mis amigos de Perú y mis amigos de Ecuador que la han logrado y han podido conservar, recuperar su democracia, una gran lección para Latinoamérica. Queridos, compartan este programa, compartan estos programas porque estos programas están dirigidos para crear conciencia de cuidar nuestra democracia, cuidar nuestro país, también para crear conciencia de portarnos como humanos, como seres humanos, ¿no? Buscar el equilibrio, ni quedarnos ahí tan blandengues, escondidos, que nos da miedo todo y que o nos da pereza o simplemente no queremos incomodarnos. Dice, alguno me dijo que no me quiero intoxicar la mente con tanta cosa. Yo digo no, porque si no cuando te des cuenta se te ha intoxicado la vida, nos quitaron el país y no nos dimos cuenta. Pero hay que encontrar un punto de equilibrio. Los caleños nos dieron una gran lección realmente. Y vamos, mientras estoy despidiéndome, mostremos todo lo que tenemos de ellos y tenemos un montón de videos. Tenemos amigos de Cali nos mandaron fotos y nos mandaron videos, aunque en la noche mostraron, pero nosotros tenemos mejor material que el de la noche. Nosotros tenemos videos más interesantes. Mire, queridos, es muy importante, y los videos también los puedes poner y mudos, y yo voy hablando. Mira, es muy importante que trabajemos sobre nuestra parte personal. La situación que están llamando para el paro del viernes, anoche lo decía yo, llamaba a las mamás, ¿no? Pedro está llamando a los muchachos y yo estoy llamando a las mamás. Estoy llamando a las mamás para que cada mamá, desde su fe, desde su religión, reclame el derecho que tiene sobre ese hijo. Insisto que esa alma que su hijo está puesta bajo la custodia suya. No bajo la custodia del Papa, ni del gurú, ni del maestro, ni de nadie, sino suya. Y usted tiene un poder, una autoridad sobre esa alma. Entonces usted tiene que hablarle al alma de ese hijo y decirle que se despierte. Alma, despiértate, al corazón de ese hijo para decirle que se despierte. Y recordarle al corazón de ese hijo todo el amor que hay entre ustedes
para que ellos las escuchen, para que pídanle a la divinidad como ustedes la entienden, que este viernes los muchachos, bueno, que este viernes no, que a partir de ese momento en que usted está hablando, usted reclama la sabiduría, el Espíritu Santo, la elevación de la conciencia de todos los jóvenes, porque es que así como cuando uno necesita que alguien le ayude a cuidar al niño, uno busca a alguien que sea mamá, que haya sido mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene una experiencia. Y si lo miramos también desde otro punto de vista, todos los hijos son de todas las mamás, ¿no? Así como todos somos responsables de todos los niños y de todos los jóvenes y también de todos los mayores, ¿no? Entonces, tenemos una corresponsabilidad en todo y tenemos que hacer uso de esa corresponsabilidad. Es un deber, pero también es un derecho. Entonces, desde ese derecho de corresponsabilidad que tenemos con todos los jóvenes, llamemos la luz del Espíritu Santo, o la luz de la conciencia, o la luz del sol, o la luz de lo que usted quiera. Pero el caso es que esas mentes y esos corazones se iluminen de sabiduría y se iluminen y se llenen de amor. Y un chico que está sintiendo latir en su corazón el amor por su madre, por la tierra, por la naturaleza, por las mujeres, por el país y por el futuro, pues no va a participar, no se va a dejar atrapar de los vandalismos, porque ya es que las marchas ya fueron todas, ya de aquí para allá ya no hay necesidad de más paro ni hay necesidad de más marchas, ya se sabe lo que hay que hacer y que hay que seguir es el ejemplo de los caleños de entrar a activar la economía, de entrar también a conciliarnos y a sanar las memorias y tener muy claro, mire, perder para ganar no es perder. Y lo mejor que ha pasado con todo este paro es que ya, por ejemplo, en el Cauca, donde Petro tenía una gran votación, pues esa votación se le perdió, porque ya el Cauca está muy claro de qué significa un gobierno con él. Y los colombianos estamos muy claros en qué significa un gobierno con él. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, que sigan cometiendo o ya cometieron suficientes errores, que no cometan más. Mire, esa foto fue de las que más me gustó, me pareció muy, ese es foto, video, ¿no? Ese video me pareció muy lindo, muy lindo. Yo hoy he hablado mucho de eso y decía que solamente aquella marcha en la que salimos el 90% de los colombianos a decir no más FARC, el 90% de los colombianos a decir que reclamábamos lo del plebiscito que ganó el no, y a decir que sí queríamos la paz, pero una paz con legalidad, una paz con justicia, no una paz como la que nos implantaron, ¿no? Esa marcha pacífica, esas fotografías aéreas eran ríos de gente por todas las ciudades en las marchas, ¿no? Bueno, aquí en Cúcuta en cualquier momento vamos a hacer la marcha y estaremos invitándolos también. En esta marcha en Cali, entre otras, se pedía la protección a la policía, se reclamaban los derechos de la policía. Aquí en Cúcuta, los ciudadanos y la policía nos llevamos muy bien, como lo vimos en el paro de taxistas. Nos llegó el policía y acabó el problema. Bueno, queridos, ahora sí, mañana, 6 de la tarde, los quiero. Compartan Magazine Informativo Vive Consciente de su página de Facebook, compártanlo. Y también estamos subiendo en Facebook algunas de las noticias que sacamos en la página web de Magazine Informativo y Consciente. Recuerden que también tenemos el canal de YouTube de Magazine Informativo y Consciente y también tenemos el canal de las enseñanzas de vida consciente, porque ustedes recuerdan que esta servidora de ustedes es periodista y también es psicoterapeuta. Los quiero. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches